Excelente. Mira, Fabricio, aquí en el Perú, me imagino también allá con diferentes intensidades, pero hemos tenido conflictos muy graves eh, y obviamente no debieron de suceder en el sentido de que han habido muchas muertes, han sido momentos muy críticos, ¿no? Nosotros en algún momento acá en el Perú tuvimos el conflicto de Bagua, ¿no? Y se cometieron muchos errores, ¿no? El gobierno en ese momento declaró en emergencia la zona y tú sabes, no sé en tu gobierno cómo lo hagan, pero muchas veces en los gobiernos declaran en emergencia, pero si hay una declaratoria de emergencia y no se toman estrategias o medidas adecuadas, no funciona para nada la declaratoria de emergencia. Entonces, la gente iba bajando de diferentes lugares, se reunían 500, 1000, 2000. Entonces, digamos, se dieron hechos, hechos que no debieron de pasar. Allá en Ecuador, que tú recuerdes, que nos puedas compartir un poco, ¿qué, digamos, qué conflicto marcó mucho la historia del Ecuador en el tema de los conflictos sociales? A ver, aquí ha habido varios. Por ejemplo, Al menos el más importante que tú te acuerdes que nos quieras comentar. a ver, en 1900, fue en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, hubo el primer levantamiento indígena aquí. Ya. Reclamaban por temas de tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y yo hoy viendo desde la experiencia que se ha tenido de transitar en esto de la gestión social, yo creo que se pudieron haber evitado este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hubo alguien que hable las cosas claras. ¿Qué es lo mejor para evitar un conflicto? Hablar las cosas claras, decir las cosas como son, decir las cosas que se deben decir. Entonces, si es que hay transparencia en la información que se da, se evita el conflicto. Y también hay que estar ahí de lado, es también saber escuchar a la población. Eso por un lado. Entonces, este conflicto siempre fue uno de los que comenzaron o fueron muy potentes. Te voy a comentar algo que viví yo desde mi experiencia. Estuvimos nosotros haciendo un, un aeropuerto en la Amazonía, en la Amazonía nuestra. Se llama el aeropuerto Humán. ¿Qué es lo que pasó? Las poblaciones indígenas del sector no estaban de acuerdo porque ellos decían de que, bueno, hubo mala información, ¿no? Al respecto, porque los aviones iban a afectarles a ellos y todo eso. Lamentablemente, se dejó crecer el conflicto, no se conversó con ellos, no se les escuchó, porque es lo principal es escuchar a la otra parte para que tú puedas entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades y a partir de eso llegar a consensos, ¿no es cierto? Entonces no se hizo ese tipo de cosas. No, nosotros llegamos para conversar con la gente, pero ya cuando el problema ya estaba muy fuerte. Lamentablemente hubo mucha violencia de parte del sector indígena en esta parte, realmente hubo mucha violencia y nos tuvimos que retirar. Pero ¿a qué voy? Siempre para evitar este tipo de cosas. Lo mejor para evitar los conflictos es la prevención, escuchar, hablar hablar las cosas que se deben decir, no levantar no levantar falsas expectativas desde la palabra, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha gente que promete cosas y no cumplen y ahí comienza a haber este tipo de resentimientos o este tipo de resistencia hacia lo que tú estás proponiendo como proyecto. De acuerdo, Fabricio. Mira, has mencionado algunos puntos que me parece que son claves de poderlos desarrollar un poco más, ¿no? Uno de los puntos que es
importante en la prevención de conflictos, en una buena gestión social, es el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante. Sin embargo, en muchos casos, y en mi experiencia, que he trabajado en varias empresas mineras, eh, muchos funcionarios, muchos gerentes, a veces confunden y creen, y sobre todo eso era antes, ahora creo que ha mejorado bastante eso, creen que cualquier persona que tenga la posibilidad de hablar es suficiente, que tenga la posibilidad de relacionarse es suficiente. Entonces, la experiencia te dice que no es así, ¿no? No solamente tienes que tener la capacidad de poder entablar una conversación con los comuneros, sino también tienes que crearles canales eh, para que ellos puedan en cualquier momento expresar sus preocupaciones, sus insatisfacciones, sus expectativas, ¿no? Entonces, eso es un punto clave que siempre que hemos tenido la oportunidad de intervenir en una zona, siempre hemos priorizado, ¿no? Tenemos que abrir canales de distintos tipos, eh, con mucha creatividad para que podamos tener esa tranquilidad de que sí, efectivamente, los comuneros pueden expresarse, ¿no? Pero eso suena muy interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que no se trata solamente de una buena comunicación, sino también cuando no damos la suficiente información y sobre todo la información oportuna. Muchas veces, por más de que exista un acercamiento o exista canales de comunicación, pero mientras no se dé la información adecuada y oportuna, seguimos teniendo el problema. Y justo tú acabas de mencionar en un tema en el Ecuador, que por no haberle dado la información oportuna a estos señores que reclamaban y todo ese tema, entonces hubo acciones y la crisis digamos, se expresó obviamente con pérdidas humanas, con un tema de heridos y todo, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo el tema de la gestión de conflictos, pero también creo que a todos nos queda muy claro en que es vital el tema de la prevención. La prevención es muy importante, pero como es tan amplio y complejo, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a las circunstancias que viviste en Ecuador, que vives en el Ecuador, ¿qué crees que es lo más importante que deberíamos de tener en cuenta para hacer una buena prevención de conflictos sociales? Primero, yo creo que partiendo de lo que dijiste algo tú, eh, eh, todavía se piensa que la persona que debe ir a hablar con las comunidades o con los pobladores es la persona que mejor sabe hablar, y no es así. La persona que se dedica a la gestión social debe ser un profesional a carta cabal, y para poder salir a conversar con la población debe estar muy informado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, debe los contractuales, debe saber cuál es el alcance del estudio de impacto ambiental para poder tener información que sea importante y estratégica. Segundo, nosotros debemos entender que los pobladores también tienen información, porque hoy la facilidad de las redes sociales permite que todas las personas estén enteradas, y nosotros no podemos salir a hablar cualquier cosa, porque eso va a comenzar a crear desconfianza. Y lo más importante de todo esto es la desconfianza, porque si hay desconfianza, no va a haber poder humano que pueda, o mejor dicho, ganarse la confianza es difícil, perder es sumamente fácil. Ahora, ¿qué es una de las cosas que yo digo siempre que es lo primordial para evitar una conflictividad con los pobladores? Primero, convencer al equipo dirigente o a los gerentes de las empresas de la importancia que tiene en la gestión social, porque eso siempre voy a decir es parte de una estrategia. Si no trabajas en base de una estrategia,
no vas a poder, no vas a poder hacer una buena gestión. Entonces, partiendo de eso, cuando ya a la interna tú tengas una estrategia bien hecha para poder salir hacia las poblaciones, ahí está un buen primer paso. Segundo, información. Hay que dar la información correcta, hay que dar la información que se debe dar, ¿no? Por ejemplo, a veces yo no creo que, o mejor dicho, no a veces, siempre no se debe salir a decir, no va a haber afectaciones. Todo proyecto extractivo, infraestructura, de cualquier cosa, va a crear o va a tener afectaciones, va a tener impactos. Por eso hay los estudios, ¿no es cierto?, de impacto ambiental que sirve para la prevención y la mitigación de cualquier cosa que vaya a pasar. Entonces, si tú sales con esa actitud y con esa predisposición a decir la verdad, vas a generar confianza. Segundo, saber escuchar. Hay que saber escuchar a las poblaciones para ver cuáles son sus expectativas y ir de la mano con ellos, ¿no? Y obviamente también acceder a cosas que sean factibles, porque lo que decía anteriormente, las empresas no están para reemplazar a la obligación que tienen los diferentes los diferentes niveles de gobierno, ¿no es cierto? Ya, entonces las empresas están ahí para producir, pues fueron contratadas o ganaron un contrato para hacer algo. Obviamente parte de eso es importante que puedan revertir dentro de las poblaciones, pero la obligación principal es del Estado, ¿ya? Entonces así nosotros vamos a prevenir un conflicto. No podemos estar el rato que ya se creó el conflicto. No, no, eso no puede pasar. Obvio, eso sería en un escenario sumamente perfecto, pero sí podemos nosotros hacer esto, es decir, ir previniendo en base de una información clara, de saber escuchar a las personas y tener una estrategia bien definida para poder dar. A pesar que hablamos varios temas de la parte comunicacional, creo que hay que subrayar un tema que lo dijiste y me parece muy, muy acertado. Es lo vinculado a la información que debe de manejar la empresa, la información que debe de manejar el relacionista comunitario, la información que debe de manejar el equipo involucrado en la gestión social, ¿no? Eso es muy importante. Sí han habido casos, yo he tenido varios ejemplos en mi trayectoria profesional en la que hay gente que ha tratado de intervenir en conflictos, y no en cualquier conflicto, sino en conflictos en crisis, sin la información adecuada, y obviamente ha sido contraproducente, ¿no? Entonces, tiene razón, hay un tema y una necesidad de estar muy informados, ¿no? Te comento también que si nosotros vemos toda esta parte de prevención como un espacio vital para poder desarrollarlo y poder evitar las crisis de los conflictos, tenemos bastante ganado evitar problemas, pero como suele suceder, hay momentos en que se llega a la crisis de los conflictos, ¿no? Conflictos violentos, y en esos momentos se suelen cometer muchos errores. En la experiencia que tú has tenido en gestión de conflictos allá en el Ecuador, por favor, compártenos cuál ha sido el error más crítico, el error más grave que se ha cometido en los momentos en que ya se llegó a crisis en los conflictos sociales, por favor. Yo creo que lo principal o uno de los grandes errores que se cometen cuando ya está la crisis en su máximo nivel
es perder la objetividad, perder la calma, porque a lo que tú pierdes de ese tipo de cosas te hacen cometer errores y puedes caer también tú en una Provocación. Claro, claro, provocación o puedes provocar, te provocan y tú caes, también puedes aflorar temas violentos. Entonces yo creo que lo principal es no perder la objetividad, no perder la sensatez. Eso te va a permitir tener una visión clara de qué hacer, y si ya está el conflicto, ver una estrategia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, saber cuál fue el motivo del problema. Por ejemplo, se me ocurre, las personas de esta población querían que se les haga un camino que les iba a mejorar la salida de sus productos. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué hacer? Llegar a consensos desde el lado de la empresa, por ejemplo, hablar con las autoridades para ver en qué manera ellos también pueden involucrar a las autoridades para ir y de la manera de cómo hacer, por ejemplo, esta vía, ¿no? Hablar con los dirigentes. Claro, también hay un tema, saber distinguir cuál es el líder bueno o el propositivo y cuáles son los líderes que solo buscan algún interés, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que es un poco difícil, ¿no? Pero que se tendría que hacer para poder buscar esa solución. Entonces, involucrar a todos para buscar la solución, porque si te aíslas, lo único que va a pasar es que el conflicto se agrava y no vas a poder solucionar este tipo de cosas. Es siempre involucrar a todos los actores para que tú, con todos los actores, buscamos una solución. Perfecto, genial, genial. Me parece muy importante. Ahí tengo que reflexionar en un tema que también es clave para estos puntos, ¿no? Es que definitivamente cuando se hace gestión de conflictos sociales hay una serie de factores y estos factores tienen especiales características, ¿no? Y de todos estos factores, justo tú has mencionado, ¿no? Es necesario el poder involucrarse, el poder tener información, el poder tener la suficiente inteligencia emocional. Es muy importante la inteligencia emocional. Sí. Y normalmente las empresas se han enfocado en el apoyo, en el fortalecimiento de capacidades duras, pero hace algunos años ya se está dándole importancia al fortalecimiento de las capacidades blandas. ¿Tú qué experiencia han tenido en Ecuador con ese tema? A ver, es importante, por ejemplo, el tema de la comunicación, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, el buscar la sinergia entre todas las áreas primero de la empresa para que a través de todos podamos hacer una buena gestión. Esto es muy importante. Hoy las empresas están buscando dentro de sus equipos este tipo de características, digámoslo así, para que la gente que va a trabajar en este tipo de actividades tengan esas actitudes. Y además de eso, obviamente, sé que hacen seminarios para que puedan fortalecer o explotar este tipo de aptitudes que deben tener las personas, porque es importante. O sea, yo veo que hoy se le está dando mucha más importancia a este tipo de cosas que hace, como tú, cuando nosotros comenzamos esto, hace, qué sé yo, 10, 20, 15 años atrás, realmente no había este tipo de
cosas, ¿no es cierto? Pero hoy las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas hoy les están dando la importancia que se debe a esto, porque eso va a fortalecer su trabajo en gestión social, va a fortalecer su imagen, va a mejorar su imagen y ¿qué es lo que pasa? También va a mejorar la imagen ante futuros inversores. Siempre debemos buscar a que eso, ¿no? Que las empresas deben fortalecer su imagen y buscar, y los inversores hoy están buscando ese tipo de cosas, temas de sostenibilidad, temas de responsabilidad social, que van a poder permitir a las empresas y a sus empleados ir creciendo. De acuerdo. Mira, sí, pues efectivamente es muy importante y las empresas actualmente le están dando más, digamos, más importancia al tema del fortalecimiento de capacidades blandas porque ahí se trabaja mucho lo que es la identificación de líderes, ahí se trabaja lo que es ciudadanía, el fortalecer con ciertos conocimientos a los pobladores de una comunidad ayuda a que estos sean menos manipulables a los intereses particulares o personales que muchos líderes comunales también intentan prevalecer, ¿no? Entonces sí, finalmente se está haciendo ya un trabajo muy interesante respecto a eso, porque se dan capacitaciones incluso en temas de asertividad, en temas de autoestima, en temas de, como dije, de liderazgo, ¿no? Y eso es muy importante porque luego todo ese trabajo que en algún momento no se puede tangibilizar realmente, pero sí da buenos frutos en los momentos en que de repente hay circunstancias adversas para la empresa y la empresa ha sabido trabajar esos espacios, ¿no? Entonces, eso es algo que qué bueno que en tu país también, como el de nosotros, se le esté dando una mayor importancia, ¿no? Se le esté dando un mayor espacio, ¿no? Sin embargo, al margen de todo este trabajo operativo y de estrategias también, hay una necesidad desde el Estado de poder trabajar en el tema de la planificación, ¿no? Y acá en el Perú, recién hace unos meses, se está trabajando lo que es la política de prevención y gestión de conflictos sociales, ¿no? Allá en Ecuador, ¿qué instrumentos de planificación ayudan en el tema que estamos tratando? ¿Qué instrumentos usan o no sé, de repente algo que tú nos puedas comentar al respecto? A ver, no hay una entidad esté en específico trabajando en temas de planificación o temas de prevención de conflictos. Sí hay ciertas leyes que permiten acogerse de estas leyes para que, o reglamentos, perdón, para que tú puedas hacer prevención de conflictos. Por ejemplo, hay aquí la ley de participación ciudadana, donde permite que las personas se puedan expresar respecto de ciertos temas, por ejemplo, que no están de acuerdo, si están de acuerdo con algún proyecto. También está la, la está también hay una secretaría de prevención de riesgos, pero que no están en específico en este tipo de cosas, ¿no? Aquí falta, en eso sí hay que reconocer, falta que el Estado como tal, ¿no? Porque las empresas lo hacen, en el sector privado sí lo hay, pero el Estado como tal no tiene una política en específico para la prevención de conflictos. Eso sí, yo creo que le falta trabajar mucho más al sector público, a las entidades públicas para poder ir generando espacios de diálogo entre los diferentes grupos de interés. Por ejemplo, en el 2019 hubo un levantamiento muy fuerte de los indígenas, del sector indígena, porque el tema, bueno, fueron varios temas, y entre los que estaba era el tema de la minería.
y recién ahí se pusieron, hubo mesas de diálogo, pero realmente no ha habido o no hay una entidad pública que se dedique a este tipo de cosas aquí en el país, aquí en el Ecuador. De acuerdo, de acuerdo. Sí, mira, el Perú, digamos, está algo avanzado respecto a varios países de América Latina respecto al tema de la gestión de conflictos y todo, pero como te digo, ¿no? Hace unos meses que estamos desarrollando a través de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, esta política de prevención y gestión de conflictos. Ahora, esto tiene digamos, un plazo de 2 años para tener digamos, un documento sólido, ¿no? Interesante, ¿no? Pero creo que sí hemos estado mucho tiempo con el tema de apagar incendios, con las buenas intenciones de cada gestión, ya sea un ministerio, ya sea la gestión desde la PCM. Lamentablemente, el trabajar un poco de las circunstancias no ayuda mucho, ¿no? Es muy importante trabajar en el tema de la planificación, ¿no? Pero también me gustaría que nos puedas comentar un poco en el tema de las experiencias que tú has tenido en las empresas que tú has trabajado. Es muy importante y clave información de inteligencia. Sí, aunque acá en el Perú suena un poco feo, inteligencia siempre está relacionado no con buenas artes, pero la información de inteligencia, digamos, propiamente dicha, y para poder enfrentar las circunstancias adversas, ¿cómo está desarrollado allá en Ecuador? Porque acá en el Perú te comento que hay muchas empresas y empresas de mediana para arriba que no manejan esa información. Y como no manejan esa información, hacen una toma de carretera, hacen una toma de local, hacen